Bendiciones. Para hoy en nuestra transmisión tenemos un tiempo maravilloso. Se encuentra con nosotros nuestro estimado amigo José Félix, con quien vamos a estar hablando un poquito acerca de su vida, la experiencia de su vida antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo. Estimado amigo José Félix, bienvenido. Una muy buena noche. Muchas gracias, pastor, y también a ustedes. Les agradezco por su tiempo que dedican. Que Dios les bendiga. Vamos con una experiencia importante en mi vida. Así es, me recuerda un verso en los Evangelios, donde el Señor le dijo a aquel muchacho que no lo siguiera, ¿no? Porque él quería seguirlo, ¿no? Pero el Señor le dijo, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y es lo que vamos a ver ahora, cuántas grandes cosas el Señor ha hecho en la vida de nuestro hermano José Félix. Hermano José Félix, cuéntenos un poquito su vida anterior a la conversión, antes de conocer de la bendita palabra de Dios. ¿Cómo era esa vida antes de conocer al Señor Jesucristo? Bueno, permítame leer una escritura, ¿no? Así es. Me encanta este texto que toca mucho mi vida y quiero compartirles a todos ustedes. Salmo 145, versos del 3 al 7. Leo en esta versión popular, es muy buena esta versión, a propósito. Dice así la escritura, verso 4 del capítulo 145. De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles, y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa, y a gritos se dirá que tú eres justo. Amén. Un hermoso verso. Qué lindo es el libro de los Salmos. Salmo 145, versos de 4 al 7, perdón. Bueno, es un texto que ha tocado mucho mi corazón y hoy alabo al Señor por la experiencia que tuve con el Señor. Pues antes de mi conversión tuve una vida normal. Mis padres, gocé de tener esa buena compañía con mis padres. Tenemos varias hermanas, un hermano, somos 8 en nuestro hogar. Y bueno, en esta época aproximadamente unos 14 años, en el tiempo de la transición, ¿no? la pubertad, allí hay muchos cambios, como nos muestra la psicología. Y hubo un problema que experimenté, las situaciones difíciles que se daban en casa. Eso afectó a mi vida, o sea, repercutió en mí. Y entonces entré en un proceso de preocupación, de tensión, y hoy que está de moda, hoy se habla mucho de la situación, Ansiedad, depresión, dicen, ¿no? La depresión. Entonces, estaba como en esta situación preocupante. Y bueno, mis padres fueron granjeros y estando un día, así como una noche hoy digamos, en la casa de mis padres, en la finca. Entonces era tan fuerte ese estado de depresión. Y dije, no, pues esta situación que me está quejando y los problemas que hay ahí en casa, mejor hay que tomar una determinación, ¿no? Entonces dije, no, pues hay que tomarnos una sustancia de esas tóxicas, un veneno y listo, y se acaban, ¿no? Se acaban los problemas, se acaba mi vida. Y había esa situación que estaba siempre meditando, o sea, como planeando a ver cómo lo hacía, ¿no? Cómo me intoxicaba, imagínense. Entonces, precisamente así como un momento de hoy, aproximadamente en este horario, se transmitía un programa evangelístico, se llamaba La Cruzada,
con Luis Palau, es un muy buen evangelista. Famoso evangelista Luis Palau. ¿Todavía vive? No, él Ya está ya falleció. gozando de la presencia del Señor. De Dios. Famoso Luis Y mire Palau. que fueron, sí, eran como 6 minutos, 7 minutos, pero un programa de impacto, ¿no? O sea, como se dice de hoy en día, de evangelismo explosivo, llama, o sea, en un momento preciso un mensaje allí. Entonces estaba en esa situación de, como le comentaba, en esa situación de angustia y eso. Entonces estaba pensando en planear la situación nefasta. Y estaba en mi lecho, estaba en mi cama, y allí tenía una radio. Entonces sintonicé, encendí la radio, y preciso que me encuentro con este programa de Luis Palau. Y fue tanto ahora puedo entender que fue la presencia de Dios. Y el evangelista habló de Jesús, habló de la palabra, pues fue un buen personaje, un consejero. Entonces él habló de Jesús allí, que yo no me recuerdo tanto lo que dijo, pero terminamos haciendo una oración, ¿no? O sea, por medio de la radio. Y yo hice esa oración porque tenía esa angustia, tenía esa necesidad de Dios. Y bueno, ¿cómo le parece y cómo les parece que hice esa oración? Claro, o sea, recibí al Señor, ¿no? Ahora pues ya puedo identificar, entender mejor. Entonces hice la oración, recibí al Señor por medio de este evangelista, y al mismo instante, mira, al mismo instante que terminé de hacer la oración, ese sentimiento que había en mí de angustia, de depresión y de muerte, fue así, mira, así, se disipó. Entonces, a los instantes ya el evangelista cerró allí el programa, se despidió. Entonces yo ya tuve otra postura de pensamiento. Entonces dije, no, pues, ¿cómo así que yo pensando en esta situación, en tonterías, si yo estoy todavía joven, muchacho? Hay mucha vida por delante, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras experiencias que tuve con Dios, con el Señor, a través de estos medios, miren. Perdón, una preguntita. Y pues en todo lugar donde nosotros nacemos, pues nacemos en un contexto religioso. En su caso, ¿cómo era ese contexto religioso? ¿Era usted una persona de fe, religioso, no compartía, laico activo o inactivo? Es una buena pregunta, sí. ¿Cómo era eso? No, pues mis padres eran pues, de la iglesia tradicional, pero no muy apegados. No eran muy apegados. Más bien de nómina nomás. Y no, pues tampoco en mi vida nunca tuve como esos deseos de pronto que me llamen una religión, la religión tradicional, no, nunca. Me recuerdo que cuando nos llevaban en la escuelita a las misas, pues yo me equipaba de pan de maíz, ¿no? Que es tradicional, un pan muy rico. Y entonces cuando el sacerdote allá, él celebraba, él comía la hostia, pues yo también sacaba mi pan de maíz y comía, y les pasaba de a pedacitos a los compañeros, ¿no? Te le hacía la Pues, competencia. Sí. Pues sí, o sea, también no me quedaba atrás, ¿no? Con las ganas de comer el pan. Pues sí, entonces no puedo decir que no éramos como muy apegados a ninguna fe. Después de esa experiencia que tuve con el evangelista Luis Palau, pues continué una vida normal, estudié el bachillerato y aproximadamente cuando tuve unos 17 años ya nos preparábamos, pues ya estábamos como en el último año del bachiller. Entonces nos preparábamos con unos amigos físicamente, ¿no? Hacíamos ejercicio, hacíamos artes marciales, ejercicio así casi todos los días, preparándonos como para esa situación, ¿no? Entonces, en ese ámbito del deporte, de las artes marciales, conocimos a un personaje que vino del Ecuador, y había sido un subcampeón, imagínense, a nivel de Ecuador. Era un atleta que pues era como, llamaba la atención, ¿no? Porque claro, es un campeón, pues imagínense, en artes marciales
Entonces, por ese lado nos apegamos y resulta que este personaje había sido un misionero mormón. Mormón. Entonces, claro, en esa cuestión del deporte, metidos allí, charla allá y que venga, que practiquemos, que este era del arte de Kung Fu, ¿no? De Bruce Lee precisamente. Entonces, claro, pues uno emocionado allí averiguando y haciendo prácticas y todo. Entonces, después ya él nos presentó el plan que ellos tienen de ellos para invitar a la iglesia. Entonces, pues... Participó durante un Sí, tiempo. sí, fui mormón por 1 año y medio aproximadamente. Pero mire, es algo curioso que en la experiencia que tuve con ellos, pues verdaderamente no conocía al Señor. O sea, quiero ser muy sincero, sentía el toque del Señor, ¿no? O sea, quería conocer más de Dios. Pero conocerlo, tener una experiencia así tal, no. Entonces yo miraba el comportamiento de ellos, tenía un amigo que era el hijo del presidente, como digamos, el pastor allí, ¿no? De ellos, de la comunidad de ellos. Y entonces pues, era convertido, ¿no? Tomaba la fe livianamente, era enamorado, perseguía o seguía a las muchachas de allí de la iglesia. Había una hija del presidente que, pues, era bonita la niña. Y entonces, mi amigo por ahí, en los días, como sábados, me parece que se reunían los jóvenes. Entonces él iba allí a abrazarla, a darle besos. Y eso a mí me llamó la atención, ¿no? Entonces, eso fue una situación que fue una alerta para mí. Entonces yo decía, no, esto no puede ser así, ¿no? Y el presidente también, pues, o sea, él era comerciante en su vida secular y pues también que se tomaba sus tragos, ¿no? Entonces, toda esa situación, toda experiencia a mí no me convencía. Son aspectos ahí entre paréntesis que se deben de tener en cuenta a la hora de cuando nosotros estamos, ¿no? En un proceso de buscar una espiritualidad, una identidad de tipo espiritual, pues vamos a estar en un grupo, en un lugar, en otro lugar. Y bueno, lastimosamente lo que usted nos cuenta, pues tristemente es el pan del día, ¿no? Hay muchas dificultades, conflictos, pero en medio de eso Dios nos va guiando, ¿no? Dios nos va guiando como lo guió a usted. Sí, y vivía, o mejor dicho, me daba cuenta que tenía como una vida doble, ¿no? O sea, una vida de apariencia, pero en mi interior no era lo que aparentaba. Entonces un día yo le dije, Señor, le dije, Dios, no, eso no está bien. No, mejor, pues para estar como allí en esa vida doble, mejor me quedo normal en el mundo, ¿no? Y así fue, me retiré de allí, de esta comunidad. Pero bueno, algunas situaciones, de pronto, algunas experiencias buenas, como ya aprendí en un porcentaje a orar, como a leer la escritura, pues unos aportes, ¿no? De todas maneras, positivos para mi vida. Pero igual volví al mundo, pasaron los años, me dediqué al deporte, pues no pude ingresar, me gustaban mucho las fuerzas militares, ¿no? Me encantaba, he tenido ese espíritu aventurero y me gustaban las armas. No pude ingresar, entonces, por algunas situaciones, me quedé normalmente, pues, me dediqué al comercio. Me encantaba el comercio. Y en ese ejercicio, más o menos cuando tuve unos 30 años, estaba comercializando productos de Coabracá y después tuve un encuentro con una persona que me dio la oportunidad de trabajar con un material bélico, ¿no? Era un personaje de la izquierda y pues a mí me encantaba la cuestión de las armas y también la cuestión de la justicia. La algo de revolución. política, sí, entonces, bueno, eso es como, eso creo que nos pasa a la mayoría, ¿no? De muchachos, sienten como ese cambio, como esa atracción por la justicia y entonces estaba en ese ámbito y claro, por la cuestión también de la economía. Allí, pues hice como mis dineros allí, tuve una novia también como unos 7 años, y estábamos como pensando en formalizarnos, habíamos comprado ya cosas para el lugar, nos faltaba la casa nomás. Y en esas, pues imagínese, en esos planes de matrimonio,
Al final, pues tuve una decepción con ella. Ella mejor dicho, o pasé por una situación de traición con un amigo, imagínense, con un amigo, pues lo peor, ¿no? Un amigo que confiaba mucho, éramos conocidos y fue el jefe donde ella trabajaba. Se terminó esa relación, pero en mi corazón pues había esa herida, ¿no? O sea, un trauma quiere decir herida, y es difícil, muy difícil la situación pues de matrimonio, más cuando uno se entrega a una persona y espera de ella lo mejor. Bueno, era tanta mi situación, ese vacío, esa venganza tal vez, ese dolor. Y pues claro, yo continué con la actividad del comercio, de esta situación, de estos elementos de guerra. Y un día dije, no, me voy para allá al monte, quiero meterme allá para ver si tapaba si mitigaba este dolor que tenía sentimental, ¿no? Entonces hice la solicitud allí al grupo aquel, pero tenía que hacer unas tareas, ¿no? Tenía que cumplir unas tareas. Y en esos tiempos, en esas tareas, fue que fui detenido con un material bélico por aquí cerca de la ciudad, saliendo hacia el norte. Y bueno, ahí siguió una situación muy difícil, pues las autoridades investigaban de un lado y de otro. Y bueno, a uno como le enseñan a eludir, ¿no? Prácticamente a mentir, digamos así, y para salir de la situación o para tratar de mitigar la situación de lo difícil, algo más no tan difícil. Y mire, pastor, en esos momentos yo tenía una convicción de vida, que estaba dispuesto a morir. O sea, cada día que viví en esos momentos que yo comerciaba estas situaciones, estaba dispuesto a morir, o sea, a dar mi vida. Entonces, con una de las autoridades, cuando fui detenido, ellos estaban averiguando de las demás personas, que para quién, bueno, para quiénes, etc. Entonces, a un oficial yo le dije, mire, hágame el favor, tome su pistola, desenfunde y hágale, máteme, y ya listo, ya, y se acaba la pregunta, y se acaba todo, hágame el favor, y haga eso. Imagínense, tremenda locura, ¿sí? Miren la convicción que yo viví, o sea, pasé por estas situaciones duras. No fue así, entonces estuve, me enviaron a la cárcel en la ciudad de Pasto, estuve casi un año detenido, tenía que pasar muchos más años, ¿no? Porque eso era una situación de estar en contra, ¿no? Por aquellos días, unas leyes de terrorismo, ¿no? Era complicado esos asuntos. Sí, orden público y pues era una situación que había como un tipo de gravamen más, ¿no? O sea, ley 30 se llama eso, y entonces se agravó más esa situación de ley 30. Es más que transitar o comercializar estupefacientes, ¿no? Droga y cocaína, eso es más fuerte aún todavía. La ley 30, o sea que en resumidas cuentas yo tenía que cancelar esa cuenta allí, porque también pues me tocó a mí apoderarme y apropiarme para sacar a otras personas, no involucrar a otras personas. Allí viene lo importante, ¿no? Como otra etapa de mi vida, fue donde pude conocer y tener un encuentro con Jesús. Permítame un segundito, un pequeño receso a muchos de nuestros seguidores que acaban de llegar a la transmisión. Nos encontramos con nuestro estimado amigo Félix, quien nos está compartiendo su testimonio de vida antes de conocer a Cristo y el proceso y después de conocer a Cristo. Hasta el momento nos ha contado y es prácticamente las situaciones que prácticamente vivimos todo ser humano, ¿no? Dificultades desde la infancia, desde la juventud, en esos tiempos de adolescencia, rebeldía, tiempos de ansiedad, de confusión, depresión. Mire que aquí hubo un intento de suicidio. Esto es lastimosamente algo muy común hasta el día de hoy. Miramos, ¿no? Muchas veces las equivocaciones, ¿no?
somos jóvenes o incluso no jóvenes, a Las veces malas decisiones. como adultos, ¿no? Nos Sí. comportamos a veces como jóvenes, como niños y hacemos pues cosas incorrectas llevados por ese apasionamiento, ¿no? O nos llama la atención algo y como usted dice, nos lanzamos con todo, pero sin mirar las consecuencias, ¿no? Sin evaluar, sin reflexionar, ¿no? Terminaría usted en la cárcel, pues fruto de malas decisiones. Y es aquí donde continuamos, estimado Félix, donde usted nos cuenta cómo fue ese proceso, ahora donde el Señor, como decíamos al principio, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Cuál fue esa grande cosa que el Señor hizo para sacarlo de esas terribles consecuencias? Sí, aquí viene una de las mejores etapas en cuanto a la experiencia, el encuentro y el conocimiento con el Señor Jesús. Perdón un segundito, aquí la transmisión le pedimos, le bajamos un poquito al retorno, pareciera que está muy alto. Ajá, perdón, hermano. Sí, entonces, pues allí habían estudiantas de la Universidad de Nariño, Haciendo sus para la prácticas. Facultad de Derecho. Entonces ellas también se meten en sus asuntos de justicia, de ayuda, de derechos humanos y todo eso, ¿no? Entonces, una de ellas un día, porque yo pertenecía al comité de presos políticos, era el secretario del comité. Entonces, un día me dijo una de ellas, me dijo, mire, Félix, nosotros estuvimos mirando su expediente, ¿no? Entonces me dijo así, mire, muy tácitamente dijo, pues José Félix, dijo, te damos, dijo, un consejo, una orientación, de que tú tienes que ir en tu mente tomando la conciencia de que vos no vas a salir de aquí. O sea, tú tienes que estar algunos años porque tu proceso, tu expediente es complejo. Bueno. Pero hace unos días atrás nosotros realizábamos muchas actividades porque cada actividad que se realizaba allí se le daba puntaje para disminuir la pena, ¿no? Entonces yo les cuento a muchos otros amigos que hasta en el grupo de cantores para las misas, ahí estábamos metidos, ahí cantando, feliz cantando, ¿no? Pues todo era para acumular puntos, ¿no? Para la rebaja. Y el que trabaja también, el que trabaja allí, también le baja bastantes puntos, o mejor dicho, le da muchos puntos para la rebaja de pena. Como tipo 1 de la tarde, en un local allí, porque hay unos locales apartados para las personas que querían trabajar, entonces yo estaba realizando una serie de trabajos allí, y entonces muy cerca está ubicada una capilla, un templo católico, y allí llegaron unos 3 personajes, ¿no? Y estaban allí cantando, digamos, unas alabanzas, unas alabanzas que tocaban mi corazón, pastor, y algo que llenaba, o sea, pues claro, ya ese vacío, ese estrés, esa presión de ver todos los días lo mismo, ¿no? Y encerrado allí en 4 paredes. Entonces, los cánticos tocaron mi corazón. O sea, era una alegría, pero es que una alegría sobrenatural, bonita. Entonces, esto me llevó allá a desplazarme y a ir a mirar qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, claro, estaban 3 predicadores, cantaron primeramente, y yo estaba como en el umbral de la entrada. Entonces dije, voy a ver, ¿no? Porque estaba muy especial, ¿no? Espiritualmente había una corriente una presencia muy bonita. Entonces dije, voy a mirar qué es lo que pasa, ¿no? Cuando quise colocar el primer pie adentro de la capilla, vino un cuestionamiento a mi mente. Entonces alguien me dijo acá en mi mente, bueno, ¿y qué vas a hacer? Dijo, tú eres el secretario del comité de presos políticos, tus compañeros se van a burlar, te van a regañar, o sea, sentí esa voz, ¿no? Pero, amado pastor y hermanos que nos miran, era más fuerte, o sea, lo que me atraía, lo divino que había allí. Entonces yo le dije a Dios, no importa lo que me digan mis compañeros, me importas tú.
tomé la decisión y entré. Y estaba así sentado en las bancas de atrás y me tenía esa sensación, ¿no? Esa sensación pues rara, me veía raro allí sentado, parecía que me estaban mirando, la mayoría me estaban allí apuntando. Pero mire, la presencia divina fue más superior y entonces fue que el predicador, escuchen esto, el predicador, hablo de un texto que lo amo mucho, dice de Juan 8:32, el que conoce la verdad os hará libres. Y el predicador desmenuzó ese pasaje y nos contó un testimonio, por eso es tan importante los testimonios, ¿no? Y nos compartió un testimonio que allá en Estados Unidos una señora que había sido, pero de esas señoras complicadas, matonas, asesinas, delincuentes de peso, ¿no? Que esa señora llegó a los pies del Señor, eso nos compartió ayer el predicador, que se convirtió al Señor y que entonces, tanto en su situación bien compleja, ella creyó al Señor y el Señor le ordenó el proceso y la sacaron rápido, ¿no? Entonces, ese fue el gancho y lo que a mí me cautivó, me llamó la atención. Dije, pero ¿cómo, no? ¿Cómo así que un Jesús puede ordenar las leyes, tocar las autoridades y abrir tan pronto la prisión, ¿no? Entonces, eso a mí me tocó el corazón. Y bueno, también el predicador pues habló de Jesús y lo aplicó ahí ese momento. Yo me recuerdo que él dijo tan claro, dijo, hermanos, dijo, si ustedes creen en Jesús, dijo, el Señor es tan poderoso que Él puede, dijo, tocar, dijo, la mente de las autoridades, del presidente, de los gobernantes, dijo, porque Él ama mucho, dijo, a sus hijos. Entonces, ese mensaje yo lo cogí, pero después yo dije, claro, ese era el gancho del Señor que me estaba pescando para Él. En ese momento ya no me sentía esa persona extraña ni nada de eso, y eso se disipó cuando invitó a hacer una oración el predicador y también se cantó al final. Pues yo estaba allí orando, ¿no? Orando. Cuando me di cuenta estaba cerrado mis ojos y repitiendo lo que el predicador guiaba, ¿no? Entonces estaba con mis ojos cerrados y entonces me desperté, caí en conciencia y ¿cómo así yo qué estoy haciendo aquí, no? Pero era tanto la presencia allí de Dios tan bonita. Y terminamos al final cantando, ¿no? Entonces ahí estaba con palmas y todo. Una experiencia muy bonita. Allí puedo decir, pastor, conocí a Jesús. O sea, ahí lo sentí, abrí mi corazón en esa gran necesidad que yo tuve y pude palparlo al Señor. Ahora viene lo más grande. Una preguntita allí. Hace algunos días tuvimos un amigo, él es psicólogo, sí, trabaja muy bien su área, que es el área de la psicología, y hablábamos de estos fenómenos, de esta situación, ¿no? No hablamos para controvertir, ¿no? Sino más bien para complementar, porque él, por ejemplo, nos decía, usted nos hablaba de unos intentos de suicidio, usted nos hablaba de una ansiedad, de una depresión, pero usted no ha ido a un proceso psicológico. Usted dice que al estar en contacto con la palabra de Dios, con la oración, al escuchar estos mensajes, es así como prácticamente de una manera mágica. Hoy no decimos mágicos, hoy decimos es sobrenatural, sí. Es algo espiritual. Y lo mismo en la parte de acá, usted nos habla de unas experiencias muy bonitas. La pregunta es, ¿no son psicológicas, no son interiores debido a la presión, debido a que se está dentro de la cárcel? Ya ahora que usted está fuera, ¿cómo lo entiende eso? ¿Es verdaderamente una realidad o era a causa o situaciones psicológicas a causa del encierro? Bueno, porque esa es la pregunta. Mucha gente mira situaciones en la iglesia o dice, no, eso no es real, eso es mentira. Si es una depresión, pues tiene que medicamentos o tiene que psicólogo. Eso no se desaparece de la noche a la mañana. Pero en su caso usted nos cuenta que sí fue así. Bueno, el tratamiento fue el siguiente. El tratamiento del Señor es el mejor médico. Volviendo, cuando fui muchacho, cuando estuve en la edad aproximadamente de 14 años, mire cómo fue la experiencia bonita. O sea, el Señor fue el que sembró, o sea, sembró la palabra. Por eso dice en Mateo 13, dice, llegó el sembrador y tiró la semilla, ¿no? Entonces son los corazones. Esa semilla, la palabra, cayó acá en mi corazón. Pero mire, ¿a qué tiempo fructificó? Como a los 15 años.
Y en un momento difícil, sí, claro, obviamente, pues yo pasé por todas esas situaciones difíciles, psicológicas, porque uno pues tiene el alma, es persona, está diseñado y tiene la parte psicológica, la almática, está el espíritu también. Pero puedo decir, amados pastor y hermanos, el Señor fue directamente que trató conmigo, o sea, fue su doctor, él fue mi psicólogo, su psiquiatra, mi terapeuta. Su terapeuta, fue todo. Sí. Así, perdón, para dejar esa parte ahí, no queremos decir en ningún momento que la psicología no sirve. En un programa anterior estuvo un psicólogo por acá y la conclusión que sacamos en esto es sencillamente que Dios es sobrenatural, Dios es soberano y Él obra sobre sus hijos, sobre su creación como Él quiere, y Él tiene diferentes formas de hacerlo. Como nos contaba el psicólogo, pues en unos casos hay gente que Dios ha utilizado al psicólogo, donde le han agradecido, le han dicho: Dios lo utilizó a usted, señor psicólogo. Pero miramos nosotros que en el caso de la espiritualidad, en muchos casos Dios trata directamente. Él es el psicólogo, Él es el psiquiatra. Es aquí donde entramos en el área sobrenatural, el área de los milagros. Sí, así es. Esa es mi experiencia que tuve y pues no puedo guardarla, no puedo esconderla, mejor la comparto, ¿no? Porque el Señor es real, es verdadero. Y más, mire, en unas situaciones difíciles. Ahora vamos viendo, mire, que aquí esto se pone más interesante. Ahora aquí vienen unos detalles más importantes, mire, el Señor tan bueno, el Señor Jesucristo. Ya el Señor entró a mi corazón. Después de esa oración, cuando entré ahí a la capilla católica, vino ese enamoramiento, ¿sí? O sea, después anhelaba que los predicadores lleguen, ¿no? Sí, yo no sabía, amor, ¿no? si yo no podía identificar que ellos eran cristianos evangélicos, ¿no? O sea, unos personajes que predicaron y que me sentía bien y al escuchar la palabra, pues igual me sentía demasiado bien. Entonces después vino ese despertar, ese enamoramiento, se anhelaba que ellos lleguen, estamos a las expectativas que llegasen pronto. Si no llegaban ya había como ese vacío, ¿no? Aquí viene algo muy importante, por eso yo dije desde un inicio, o sea, yo conocí aquí al Señor, lo experimenté y lo probé, hermanos. Lo probé, pastor. ¿Cómo? Iban ya de continuo los predicadores. Entonces, un día, predicaron acerca del pecado. Entonces, pude entender que yo estaba allí en bajo las cuatro paredes, porque había infringido, había pecado, había cometido un delito y había pecado contra Dios. Entonces fue cuando sentí el deseo y le pedí perdón al Señor. Dije: Señor, pues estoy aquí, no estoy por bueno, ¿no? Qué importante poder entender eso, ¿no? Que hay unas leyes que se quebrantan humanamente, incluso se podrá pagar con cárcel, pero a veces lo triste de esto es que no entendemos que hay unas leyes que las infringimos contra Dios, ¿no? Y sí, nunca le conocemos, nunca nos ponemos a cuentas. Lo bonito en su caso fue que usted pudo entender eso, ¿no? O sea, se puso a cuentas con las leyes humanas, pero sobre todo pudo entender que había infringido las leyes divinas y precisamente por eso lo llevó al caos, ¿no? Pero qué bonito que ahora se reconcilia con Dios. Sí, y entonces ya estaba en ese primer amor con el Señor. Reconocí en un momento, cuando hubo la impartición de la palabra de que había pecado, yo le pedí perdón al Señor y le confesé esto, amado pastor y hermanos. Allí lo puse a prueba, hermano, porque mi oración, en los días que pasaban después de que ya entró el Señor a mi corazón, mi oración era la siguiente, de lo más sencilla, ¿no? O sea, en ese lugar se miraba la punta del volcán Galeras. Entonces, cada mañana, porque era tipo 5:30 que nos sacaban un patio general a contabilizarnos y a revisarnos y eso. Entonces yo le decía a Dios, yo sé que tú eres Dios y tú puedes sacarme de aquí, porque tú eres Dios. Porque yo lo creo, le decía. Esa era mi oración que le decía a diario, ¿no? Pero le decía de corazón, porque lo que me dijo el predicador del testimonio de la señora
araña, no sé qué es que le decían, le habían puesto ese apodo. Entonces yo le decía eso, le repetía, ¿no? Eso, puso la fe, pudo desarrollar Sí. su fe usted. O sea, yo lo declaraba y lo creía, ¿no? Esa era mi oración, pero con convicción, ¿no? O sea, no mecánica, sino era con convicción, sencilla de corazón. Vinieron los predicadores, otra vez, no sé qué palabra la compartieron allí, pero entonces yo le dije, en oración, yo le dije, Señor, así mire, como estamos hablando los dos personalmente, le dije, bueno, Señor, hablemos claro. Sí, hablemos claro. Imagínese, mire, con qué términos, ¿no? Con qué términos que tratando al Señor, mire. Le dije, bueno, Dios, le dije, hablemos claro, y quiero ser claro. Le dije, Señor, yo quiero proponerte de que si tú me sacas de aquí, porque tú lo puedes, le dije, te seguiré y te serviré todos los días de mi vida hasta cuando tú me llames de esta tierra. Así, tácito, preciso, al grano. Eso fue un arreglo. Y de corazón, sí. O sea, ese es como un convenio. Encuentro, un convenio. Sí, entonces, sí, un convenio. Oiga, ¿cómo le parece que a las pocas semanas, el Señor se glorifica? Antes de que se me pase algo por alto. Y el Señor no puso usted algo económico. y lo digo, no salía ni de diezmo ni de siembras porque sí las echaba. y lo digo porque pues hoy cada vez que se habla por lo menos la palabra pacto, pues nos lleva a otro asunto, ¿no? Donde hay que hacer un arreglo con Dios, algún encuentro, pero o sea, si no tiene efectivo ni tarjetas de crédito, aunque sea toca el reloj, pero no puede faltar. Eso da efecto. En el caso suyo, 0 pollitos, sí. 0 pesitos. Bueno, antes de que les comparta algo grandioso que probé, porque el Señor da respuesta y a mí me lo hizo tajantemente, les compartía que las jovencitas estas, estudiantes de Derecho que estaban haciendo prácticas y eso, un día pues me dijeron eso, ¿no? De que tenga conciencia o me adiestre la mente de que yo iba a estar allí unos cuantos años porque no había salida. Esa tarde ya se fueron pues las visitas y entonces uno sube a las celdas y claro, yo subí a la habitación, a la celda, causado, ¿no? O sea, preocupado y tenso y con ese, pues con el ánimo de los pisos, ¿no? Estaba preocupado, allí inclusive hay un argot carcelario que dicen se le subió la causa, o sea, cuando no lo visitan, cuando tiene una mala noticia, entonces, claro, o sea, hay una tensión. Yo estaba así en esa situación, pero entonces, mire, la palabra, ¿no? Estaba tenso, estaba con los ánimos en el piso, pero vino una voz acá interna de la promesa del Señor. Me acordé del pasaje del testimonio de esta señora en Estados Unidos y volví a tener ánimo. O sea, volví, entonces dije, tú estás allí, Dios. O sea, la esperanza volvió. Perdón, un segundito, ¿qué tiempo? 38 minuticos. Qué pena, hermano Félix, un testimonio maravilloso, súper especial, detalle. Hay otros 2 punticos importantes. Le pediría, por favor, que tratamos de compendiar un poquito más, muy bien. Porque no tenemos lo suficiente tiempo. Y ahí volvió esa promesa otra vez a resurgir, sí. Porque el predicador le dijo, mire, a esta persona en situaciones quizás imposibles, Dios le prometió y hoy está fuera. Y usted tomó, eso lo hizo para usted una realidad. Sí. Usted dijo, conmigo también el Señor puede si Él quiere. Sí. ¿Cómo le parece, pastor? Habían 2 abogados asesores que ellos lo que tenían que hacer es bajar la pena, ¿no? O sea, de salida nada, sino bajar la pena. Bueno, entonces volviendo a lo grandioso, después de la oración que yo le hice del convenio, pasaron pocas semanas, pastor, y mi situación se arregló. Yo no sé qué pasó cuando llegó uno de los abogados, el más ineficiente, y me dice, Félix, vaya y arregle su maleta que nos vamos, venga y firme. Yo no la creía. Y así fue, firmé su documento de salida, y es más, una hermana que es docente, ya siempre me visitaba los sábados, que eran las visitas, y domingos,
ella estaba allí, me invitó a su casa. Y esa noche, ya estando libre, la primera noche de libertad, en la mañana me desperté porque uno se sugestiona, ¿no? Entonces abrí mis ojos y pensé que estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, como cuando ya mire, no, era la casa de mi hermana. Y yo decía, pero ¿cómo así sucedió esto? Fue que el Señor me dio la libertad. El Señor le concedió la libertad. Física, emocional, Psicológica, emocional. Y quiero decirle, sí, antes de ir abordando, quiero decirle que pues yo entré con ese vacío, esa herida también sentimental, ¿no? El Señor me dio la sanidad. El Señor empezó a quitarme toda esa rabia, esa venganza, ese odio que tenía. Es más, yo le dije a Dios, nunca más querré a una mujer. Estaba herido. Así pero mire, sea, todo eso me sanó el Señor. Y ya después tuve otra manera de mirar la vida. Y no, es el tiempo que respeto y amo a las mujeres como debe ser, ¿no? Se las quiero mucho en el amor del Señor. Así es. Importantísimo ese punto porque quizás está, ¿no? Entre los aspectos que más fuerte nos golpean al ser humano, ¿no? Sí. Tanto hombres como mujeres, la situación es sentimental, o sea, hace pedazos, las famosas tusas, pero haciendo hasta aquí un pequeño recuento, pues miremos cómo Dios obró en la vida de nuestro amigo Félix en las diferentes áreas, ¿no? En una consecuencia, estando en la cárcel, donde no hay ninguna opción, prácticamente el Señor hace algo milagroso. En el área sentimental, viene a sanar esas heridas, a quedar tranquilo, estable, sano sus emociones, su corazón. Algún día estuvo en ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Sin embargo, fue una etapa que pudo ser superada. Gracias a Dios, gracias a la presencia de ese mensaje hermoso, maravilloso, la buena noticia que es el Evangelio, porque de lo contrario, usted, estimado Félix, estaría en la lista negra, pues, de personas que lastimosamente solas, quizás no tuvieron un encuentro con el Señor y solas no pudieron, y bueno, le pusieron fin a su vida. Bueno, estimado Félix, lastimosamente el tiempo avanza mucho. Quisiera que pasemos a una parte muy bonita y lastimosamente lo más resumida posible, donde pues usted ya entra en una iglesia cristiana evangélica y comienza a dar sus primeros pasos, comienza a desarrollarse y más adelante usted siente ya no capacitarse solamente de una manera interna, por así decirlo, pues dentro de la capacitación que provee una iglesia local, sino que usted ya decide hacerlo formalmente a través de la academia, a través de la universidad. Pero quería que nos hable un poquito porque sucede que usted primero estudia en un instituto muy conocido, muy importante a nivel de Latinoamérica, como es el CEMISUD en Quito, Ecuador, pero luego usted termina esos estudios con la Pontificia Javeriana aquí en Colombia, pero curiosamente lo hace en unidad, se puede decir en compañerismo, con sacerdotes, con monjitas. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, queda pendiente. Algo inusual, ¿no? Sí, queda pendiente el cómo llegué a la iglesia, que también es una experiencia muy bonita, porque estando en la cárcel nos decía los predicadores, bueno, hermano, ustedes van a salir de aquí y nos orientaban, nos decían, ustedes buscan una iglesia cristiana, evangélica, que se predique la palabra, ¿no? La palabra de sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, eso queda pendiente, pastor. Lastimosamente, a causa del tiempo. Cuestión de tiempo. Bueno, estando en la iglesia, pues yo no tenía muchos elementos de juicio como para poder discernir, evaluar, sí, la situación de la educación en la iglesia donde asistí, pero sí miré en mi corazón una necesidad, ¿no?, de prepararme académicamente porque era necesario, o sea, en aquella iglesia hacía falta el área académica, cristiana, o sea, de Biblia, de sana doctrina. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita que yo se lo pedí al Señor.
le detallé con todos los detalles del seminario, yo no lo conocía nunca, detalladamente, y el Señor me permitió estudiar allí, ¿no? Inclusive hasta le pedí una beca, estando en una situación de prueba, o sea, económicamente estaba endeudado, tenía cuentas con los bancos particulares, con mis padres, etcétera, pero el Señor se glorificó y me dio una beca tal como se la pedí. Eso también queda algo pendiente para un próximo programa. Otro milagro más. Sí, otro milagro más. Grandes Fue tan cosas puntual, mire, una hecho situación difícil, una situación muy difícil, le pedí ese anhelo de estudiar, tal como es el seminario. Pues, como usted lo acabo de decir, es un seminario de universidad que pesa en toda América Latina. En toda América Es Latina, uno de los mejores muy respetado. por la enseñanza, ¿no?, de Biblia. Y fue una experiencia, pues allí terminé el bachillerato en teología y luego pasé a la Universidad Javeriana, porque la academia es muy importante, a uno le abre el corazón, ya a nivel académico uno ya empieza, ya conoce al Señor y también puede comunicarse con otras personas que también buscan esa espiritualidad, buscan al Señor. ¿Cuál sería la diferencia entre una formación interna dentro de una iglesia, dentro de una misión, una formación interna, informal? ¿Cuál sería la diferencia con una formación formal, académica, y en lo posible con una universidad, por ejemplo, secular? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, hay un eje central, ¿no?, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Muchas de nuestras comunidades, por falta de academia, nos instruyen en un lineamiento polarizado. O sea, sectario, tal vez cerrado, ¿no? Pero cuando uno ya llega a la academia, como dice el texto que el Señor utilizó para engancharme, para pescarme, para él, el que conoce la verdad os hará libres. Y es cuando en la academia, porque uno va a estudiar Biblia, va a estudiar asuntos de iglesia, va a mirar a los hermanos que también están esforzándose como uno, ¿no? Entonces allá hay una libertad. Es el Señor. ¿Y sabe qué, amado hermano? En una buena academia, no porque todas las academias son buenas, o sea, el seminario, el Semisud, es Biblia precisamente, Biblia, seriamente Biblia, historia de la iglesia, de otras materias afines. Entonces ello lo libera a uno y el Señor le da la capacidad para amar a otras personas. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Muchas veces en nuestras comunidades, como dije antes, pues nos enseñan más como al odio, a ser únicos, y no hay en nuestra iglesia sino la única, ¿no? Hasta en el ámbito mismo cristiano. El asunto sectario. Sí, eso, sectario. Entonces eso es terrible, ¿no? Entonces cuando uno va a la academia se rompe ese velo del sectarismo. En pocas palabras podemos decir que en algunos casos, quizá en su mayoría, la formación interina, la formación cerrada, podríamos decir, dentro de una pequeña iglesia o pues denominación, digamos que para venir a Jesucristo, para venir a su palabra y ese enorme abanico de temas, pues dentro de una comunidad, la enseñanza cerrada, pues va a ser solo desde un ángulo, ¿no? Solo va a ser desde un ángulo, mientras que cuando hablamos de una enseñanza abierta, pues el conocimiento, la interpretación, la mentalidad va a ser más amplia. Sí, más amplia el amor. Más amplia, ¿no? Esto, por ende, pues nos va a llevar a no seguir cerrados, por el contrario, a ser más abiertos, ¿no? Bueno, sería una de tantas conclusiones, ¿no? Estimado Félix, pero hagamos énfasis un poquito, esto fue gracias a unos programas que en su momento lo realizó la diócesis aquí de Ipiales, un convenio con la Pontificia Universidad Javeriana. Por ende, pues el encuentro fue con maestros, en primer lugar. En segundo lugar, pues la Iglesia Católica también necesitaba que mucho de sus equipos, muchos laicos también se preparen, pero también ellos abrieron una convocatoria para los famosos hermanos separados que éramos nosotros. ¿Cómo fue esa experiencia en el Semisud?
una formación 100% evangélica, por así decirlo, y ahora venir acá donde muchos de sus maestros eran sacerdotes, y bueno, hacer los trabajos con las monjitas y con la mayoría de la gente de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es que yo lo digo porque en algunos casos pues dirían, no, eso no sirve porque es católico, porque Romano es una universidad católica, ¿no? O en otros casos, si estás estudiando con un sacerdote y si tú eres su discípulo, pues ya estás mal. Ya estás mal, eso no sirve. En algunos casos se dirá eso es diabólico. Sí. Y peor haciendo trabajos con las monjitas. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, estimado Félix? Hay un tronco común y que es el que tenemos que centrarnos allí, ¿no? Y averiguar muy bien, digamos, prepararnos muy bien, ¿no? ¿Qué es Jesucristo? Y el tema de la cristología, ¿no? Y pues, penosamente, hay expositores, teólogos que son muy buenos en la cristología católica, ¿no? Y ellos no le hablan de virgen, no le hablan de santo, no le hablan de liturgias, nada, le hablan de Jesús, el Jesús que nosotros predicamos. Y pues y hace falta en el ámbito nuestro, así expositores de la calidad que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Hay Karl Rahner, por ejemplo. ¿Rahner? ¿Bullman es? No, Karl Rahner. Rahner, ¿no? Compañero de Ratzinger, del Benedicto XVI. Cuando uno lee el Cristo, por ejemplo, el Cristo se llama, el Cristo, Jesús del Cristo, es lo que nosotros predicamos, hermano, que nosotros predicamos. Entonces, pues ellos, a ver, hay que diferenciar, ¿no? Ellos, los que son académicos, ya charlan con uno, pero los sacerdotes que no son académicos son peleones, son fanáticos. Entonces uno ya se sale de ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, mire, curiosamente la Universidad Javeriana, que es una eminencia, es una Harvard en teología en Latinoamérica, la Universidad Javeriana es pesada, digamos así, en la academia, han llegado expositores, teólogos cristianos evangélicos a darles cátedra a ellos, y ellos lo aceptan, porque es a nivel alto, ¿no? Los que peleamos son hacia abajo. Ese es el problema. Nuestra columna vertebral es mirar a Jesucristo, ¿no? Mirar a Jesucristo. Él es el eje, Él es el principal, es nuestro Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y cuando nosotros miramos este eje central, Jesucristo, nos dejamos impartir de su amor, entonces Él nos hace libres, ¿no? Sí, mire qué interesante, ¿no? Bueno, otra enseñanza que podemos sacar allí es que... Mire, pastor, y algo quiero implementar a su pregunta. Creo, amados hermanos, que lo importante, ¿qué es lo que los evangeliza, mejor dicho, a nuestros hermanos católicos separados? El testimonio, hermanos. El testimonio. Allí con otros hermanos evangélicos, estuvo un pastor también conmigo, ellos nos miraban, o sea, ellos estaban muy pendientes, pero ¿cuál fue nuestra manera de evangelizarlos a ellos? O sea, esmerarnos, ¿no? O sea, esforzarnos, dar lo mejor. Es más una experiencia, mire, bonita, que un sacerdote católico le insinuó a un líder catequista, que también era vicioso. Y pues claro, o sea, nosotros teníamos pues, buenas notas, ¿no? Entonces le había dicho un sacerdote al catequista, hola, así en esas palabras, ve, afanate, esos hermanos separados tienen mejores notas que ustedes, hola, ¿cómo así? y en esa parte, o sea, ellos nos respetaban, ¿no? Y ellos saben el cambio de vida. Una vez, ahí entre a un sacerdote, pues, un docente allí, estuvo dándonos clase y bueno, salimos al recreo y se le olvidó un reloj. Y bueno, salimos todos, la mayoría, pues ya no se quedaron atrás y se perdió ese reloj del maestro, del sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sacerdote? Buscarnos a nosotros, a los hermanos evangélicos, para que le ayudemos a buscar y que lo asesoremos. La pregunta es, bueno, ¿por qué nos busca a nosotros? No busca a los otros católicos, a los maestros docentes, a los alumnos católicos,
sino que nos buscó a nosotros. Entonces ellos en el fondo, y eso lo dicen ellos, dicen así, ¿no? Entre comillas, dice que así nosotros no interpretemos bien la Biblia, pero que hay algo muy importante que es el testimonio de vida, dice, ¿no? Es que esos hermanos sí, dice, nos enseñan con el cambio de vida. Y eso es lo lindo, buscar a Jesús. ¿Quién nos ayuda a cambiar nuestra vida, amados hermanos? Pastor, es el Señor Jesucristo. Así es, muchas conclusiones, a causa del tiempo solo algunas, pues la convivencia con otros grupos, ¿no? Convivencia con otros grupos. Hace algún tiempo falleció un amigo católico, odontólogo, y bueno, fuimos amigos durante muchos años y tuve una amistad muy especial, cercana con este señor. Y algunas veces contaba, me decía, mire, yo ando con el obispo, yo soy la mano derecha, estoy haciendo este templo de acá, me decía él, y yo lo escuchaba. ¿Y usted qué? No, yo ando por acá en el evangelio, en la iglesia, esto, y compartíamos, y se llevaba una amistad muy bonita. Que fuéramos de dos grupos diferentes nunca fue el problema. Entonces, yo creo que esa es la reflexión en este momento, ¿no? Tener una buena convivencia con todo tipo de personas, independientemente que sean de otros grupos. Creo que debe de quedar a un ladito nuestras creencias, nuestras interpretaciones, pero lo que usted dijo, tiene que salir el aspecto cristiano, que no es tanto teoría, sino es práctica, ¿no? Mostrar ese amor, ese respeto entre nosotros, así no sea no de nuestro mismo grupo, ya que cada uno tengamos nuestras interpretaciones, es diferente y cada uno debe de respetarlas. Lastimosamente el tiempo, como siempre, decía un pastor adventista, siempre es nuestro adversario, decía. El tiempo, sí. Sí, entonces, pastor, muchas gracias por habernos compartido en esta transmisión su testimonio, un testimonio impresionante. ¿Qué conclusiones podríamos sacar, Pastor Félix, y así quedamos despedidos? ¿O cuál sería el mensaje para todos nuestros seguidores que quizás la mayoría de cosas que a usted le ha pasado, quizás les ha pasado a ellos? ¿Cuál sería el consejo para ellos? Bueno, quiero decirles que Jesús es real. Es real. Es real. Y Él está para cuando oremos, cuando abramos nuestro corazón, Él va a escucharnos y Él va a entrar en nuestro corazón para las personas que no tienen esa grande experiencia de tener al Señor en nuestro corazón. Que en los momentos bastante difíciles que nos pasan en esta vida, el Señor está presto para escucharnos y para ayudarnos y para entrar a nuestro corazón. Y que las grandezas, el Cristo de ayer, el de hoy y el de siempre será el mismo. Él nos hará libres como me aconteció a mí. Y es real, ¿no? Por eso lo predicamos a Jesús con seguridad, con confianza, porque es nuestra experiencia de vida y queremos que otras personas también puedan experimentar a Jesús. Así es. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos, por su sintonía, por sus mensajes, su apoyo, y gracias a usted, estimado Félix. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Pastor. Dios les bendiga.